Vuelta aquí en la octava. Y la semana pasada, el nombre de la senadora Alejandra Reynoso fue mencionado constantemente. Estuvo en el ojo del huracán debido a una comparecencia virtual que el subsecretario Hugo López Gatell tuvo frente a los senadores y senadores. Senadores y senadores. Y hoy está con nosotros para conversar al respecto. Muy buenas noches, senadora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, senadora. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Me Con todo escucha gusto, bien, con todo senadora? gusto para poder. Sí, perfectamente. Gracias, con un poquito de retraso al parecer por la tecnología, pero senadora, usted acusó al subsecretario Hugo López Gatell de misógino por haberle respondido esto en la comparecencia de la semana pasada. ¿Podemos recapitular qué fue lo que le contestó al subsecretario? A ver si me lo pueden poner. Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, según tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizás no está usted para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, no de manera de todas, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad. Bueno, esas fueron las palabras del subsecretario López Gatell, senadora. Y usted subió un tuit acusando al subsecretario de haber sido misógino en su respuesta. Y muchos otros integrantes de su partido, de la oposición, también la secundaron. Por eso yo quisiera preguntarle, ¿dónde es que usted ve un acto de misoginia por parte del subsecretario? Porque mire, Hernán, además, si ves en la respuesta que personalizó, por un lado, pues según él, mi experiencia es en el área de ciencias de la comunicación, en relaciones exteriores, y empieza a dar unos argumentos científicos en torno al tema de la fisiología humana y refiriéndose directamente a tu servidora. A ningún senador le respondió de esa forma. Eh, Fue muy enfático y no solamente en ese momento, sino en el transcurso de su respuesta, seguía además haciendo referencia a tu servidora y no precisamente de una forma, digamos, pues muy adecuada. Había su tono no precisamente con la disposición de dar una respuesta y sí creo que fue así lo tomé, una grosería por un lado y también pues muy marcada la forma en cómo me respondía a mí y también a una compañera senadora, a diferencia de cómo se refería al resto de los senadores. En lo Senadora, personal, perdona que la detenga ahí. sí. El tono grosero creo que lo podemos aceptar. El subsecretario fue grosero probablemente con usted, fue grosero con otros senadores también, con Dante Delgado fue también creo que fue grosero, esas han sido las apreciaciones de varios, pero vamos al tema de la misoginia, porque creo que es importante discutirlo. ¿Dónde exactamente usted considera que están los límites de cuándo un acto es misógino? ¿En qué se sintió Mira, usted discriminada, por ejemplo, en su condición de mujer? ahorita lo dijiste muy bien. O sea, también le respondió al senador Dante, no de una manera muy amable a sus cuestionamientos, pero nunca le dijo
como tú no eres médico, como tu área de especialidad no es la medicina, como tú seguramente no conoces el sistema de salud y por no estás obligado a conocer de salud, esa es la diferencia, Hernán, justo. Es decir, podemos tener diferencias y opiniones, pero la forma en cómo se refirió a tu servidora, porque finalmente de todas las preguntas que le hice, pues ninguna la respondió en realidad en ese momento que dijo, transitaré a responderle a la senadora Reynoso, y esta fue su participación. Y tú lo dijiste muy bien, pudo ser grosero también con el senador Dante, pero nunca le cuestionó ni la profesión, ni su experiencia, ni si tenía conocimiento del tema de salud, nunca le mencionó su fisiología humana y nunca le dijo tampoco nada respecto a los niveles de atención. Entiendo, senadora. Déjeme comentarle un texto que escribió una feminista, Dana Corres, una feminista simpatizante de la 4T, hay que decirlo, pero bueno, feminista al fin y al cabo. Ella comenta que no se trató de una mansplicación, como le han llamado, usando esta mezcla entre inglés y español, y ella dice, López-Gatell reconoce la experiencia de la senadora en comunicación, quien es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad de León. O sea, está reconociendo que usted tiene un título. Y luego dice, y admite el reto de la comunicación que enfrentamos ante una población que algunos segmentos y que parece estar en poco deseosa de escuchar. Es decir, lo plantea como un reto y tiene razón. Hay un segmento muy marcado que a pesar de las muchas explicaciones no está dispuesto a escuchar. Esto escribe Dana Corres y también asevera. Llevamos más de 70 explicaciones dentro de las conferencias de las 7 p.m. y probablemente más si contamos las participaciones en la conferencia de la mañana. ¿Es esto una mansplicación? No. ¿Cómo ve usted esta interpretación de esta feminista Dana Corres? Pues es que depende de cómo lo quieras ver en la respuesta y puedes encontrar los argumentos como cada quien quiera percibir. Aquí me parece que un elemento fundamental es, pues, cómo me sentí yo. A mí me estaba aludiendo en ese momento. Y perdón, pero ni el tema de, que además debo decirle que mi reacción, por ejemplo, respecto a los niños con cáncer, le dije, además de usted, ¿hay alguien que trabaja en la Secretaría de Salud que los pueda atender? O sea, y su respuesta fue qué casualidad que justo hoy vienen, pero no dijo quién los podía atender y no los atendieron, sino hasta 2 días después. Entonces, si vas buscando, digamos, pues mucho tiene que ver lo que dice y cómo se dice también, Hernán. Y sin duda, pues vamos a encontrarnos diferencias en las percepciones porque no es lo mismo cuando se le dice directamente a una persona a lo que la otra puede interpretar, bien se dice, pues no se está en los zapatos y en el momento, y que también debo decirlo, yo traté de ser muy respetuosa y esperar a que él concluyera, no interrumpirlo, sino hasta el final cuando él estaba por concluir y tampoco aceptó pues lo que le estaba manifestando porque para mí había sido una falta de respeto. Senadora, ¿usted siente que el subsecretario la trató como una tonta por ser mujer y que no hubiera hecho lo mismo si usted hubiera sido un hombre en vez de una mujer? Claro, tanto que tú me pusiste el ejemplo con el senador Dante. Jamás se refirió a él de esa forma. Jamás. O sea, sí hubo, y te pongo el ejemplo cuando se refirió también a mi compañera Nubia, o sea, era muy marcada la diferencia en cómo nos respondía a las mujeres y en cómo respondía a los varones. Pero mira, ¿Usted cree Hernán, que consciente o inconscientemente? pues eso habría que preguntárselo a él. Yo creo que es una pregunta importante de hacernos, porque muchas veces estos actos, uno no es consciente a veces de este tipo de actitudes. Y te lo creo, puede ser no consciente porque además son años de una cultura machista donde o patriarcal donde no se identifica esta diferencia en el trato. Y yo escuché al subsecretario ahora que ofreció la disculpa
Y él lo dice, no fue mi intención. Le puedo creer, no fue su intención y la acepto por eso la disculpa. ¿Usted acepta la disculpa del subsecretario? Sí, claro, ya yo lo subí, reconocí y agradecí la disculpa porque creo que era importante no solamente a título personal, sino también por el propio Poder Legislativo, por el Senado, porque pues es nuestro trabajo y como lo dije, en una democracia el debate es normal. Y es la tercera legislatura y no me había encontrado con una respuesta con estas características. Bueno, en cualquier caso, qué bueno que alguien pueda aceptar un error y que se haya disculpado. Sí, sin duda. Y Creo como que lo dije también, todos tenemos que ser más conscientes de este tipo de actos que muchas veces, hace un momento yo le pregunté si usted creía que había sido consciente o inconsciente. Creo que muchas veces estos actos son inconscientes. Ese es el problema muchas veces de las distintas formas de discriminación que existen en nuestra sociedad, que no somos conscientes de ello. Y esas son las peores formas de discriminación a veces, porque no nos damos cuenta. sin duda, y creo, e insisto, pues pareciera que es normal porque así ha sido y yo creo que nos merecemos respeto ambos. Y como yo lo dije, a ver, en el debate, en una democracia hay debate y se vale. Y entre el poder legislativo y ejecutivo, toda la vida va a haber debate. Y podemos Claro. tener muchas diferencias, ¿no? Pero hay que ubicar y siempre en el marco de respeto. Una última pregunta, senadora. Ya me tengo que ir, pero solo le quisiera pedir del 1 al 10. ¿Qué tan preparada iba usted para hacerle en ese momento preguntas al subsecretario Hugo López-Gatell? Ya salimos del tema misoginia. Del 1 al 10. Yo ¿Qué tan preparada considera usted que estaba para esa comparecencia? 10, 10. porque sí, Buenísimo. sí. Muchas gracias, senadora, por esta conversación. Le agradezco muchísimo. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vámonos